Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Hoy vamos a estar aquí a pocos días ya de las elecciones municipales con dos mesas de candidatos a concejales, pero también vamos a estar hablando de una situación que es la situación social y que hubo un actor en el país en las últimas semanas que ha venido marcando insistentemente la necesidad de prestarle atención a este aspecto, a este plano, especialmente después de los tarifazos y después de la suba de precio general, de la inflación que hemos tenido en el arranque de este 2016, y ha sido la Iglesia la que ha venido señalando esta situación, no solo con conferencias de prensa de los principales obispos del país, sino también con documentos y con trabajos que han salido incluso de la propia Universidad Católica Argentina. Bueno, para hablar de ese tema y para hablar de la realidad local también que tenemos en ese aspecto, va a estar aquí el titular de Cáritas en Río Cuarto. Estamos hablando de Jorge Luis Basso. Y también vamos a hablar de las elecciones, Así principalmente, es. como anticipamos recién. Queda solamente una semana de campaña. El próximo jueves tienen que cerrar las campañas todos los candidatos. Se ha calentado en algo la campaña, la contienda en los últimos días. Ayer salió a denunciar el secretario de Salud, Gabriel Abrile, que Unión por Córdoba tiró adrede basura al frente del centro de salud para filmar una spot, para empeorar la situación visual del principal centro de salud que tiene la municipalidad. Generó una respuesta de Llamosas diciendo que el oficialismo está entrando en una campaña sucia. Son enrarecimientos que ocurren siempre, que ahora se han dado ya más cerca de la fecha límite. Venimos de una semana muy movida, con el debate. Así es, debate entre comillas. Sí, exposiciones. En realidad fueron exposiciones de los candidatos, exposiciones muy cortitas, tenían apenas un minuto para detallar sus principales propuestas en las diferentes temáticas en que se dividió el debate. No hubo cruces entre los candidatos y fue un debate en el que, más que nada, los dos postulantes que tienen posibilidades, Juan Manuel Llamosas y Eduardo Yuni, del PJ y de Cambiemos, se ciñeron demasiado un libreto, ¿no? Se notó mucho el tema de... Se cuidaron mucho. Mucho cassette, mucho coach para no salirse del libreto, y fue más que nada un debate en el que se cuidaron para no perder. Así es. Para no resignar los votantes que ya tienen, pero ninguno pudo hacer la diferencia y decir ganó el debate. Es más, mucho de lo que se dijo ahí se lo escucha en los spots. Así es. Repetidoras de los spots, ¿no? Parecían spots en vivo. El tema es que hubo algunos condicionamientos, el formato, como decíamos, muy corta la posibilidad de expresión de los candidatos y el número de candidatos. Claro, es cierto que es complejo armarlo. Claro, ¿no? al ser 9 candidatos hizo más complejo, si bien la organización fue muy buena de la universidad, hizo más complejo la mecánica del debate, lo cual le quitó dinamismo y esa posibilidad de que confrontaran los dos principales candidatos a intendente. Queda solamente una semana. Cambiemos apuesta todo a presencias ministeriales del gobierno nacional. Que vienen y mucho, ¿eh? Vienen casi todos los ministros. Sí. Los que han venido, hoy Esteban Bullrich, mañana Guillermo Dietrich de Transporte, viene McAllister de Deportes, va a venir el ministro de Defensa. Estuvo Peña, va a venir el ministro de Agricultura. Pone toda la carne al asador. Cambiemos con los ministros para tratar de obtener una ventaja, de colgarse del activo principal de esta campaña que tiene Eduardo Yuni. En paralelo aparecieron los afiches de Yuni con Macri. Yuni con Macri. No descartan en Cambiemos que venga el presidente. En esta semana que queda. Si bien se rumorea que hay un pacto, un acuerdo entre el gobierno provincial y el gobierno nacional de que no se meta Macri en la campaña. Así es, ni el gobernador. Exacto, ni el gobernador. El tema es que, ¿por qué no se metería? Porque tienen conveniencias mutuas, necesidades mutuas. Macri necesita el acompañamiento de los diputados cordobeses y de Schiaretti públicamente para aprobar algunas leyes importantes, entre ellas la reparación histórica a los jubilados. Correcto. Es un tema muy importante que está en el Congreso, y además Schiaretti necesita, sin ninguna duda, de Macri para que le envíe fondos. Y porque si no, la situación económica de Córdoba y financiera es muy compleja. Y además el respaldo en la salida de toma de deuda, ahora que está por hacer Córdoba. Exacto. Relacionado con esa debilidad financiera de Córdoba, necesita salir a tomar fondos al mercado y no va a poder hacerlo si no tiene el aval del gobierno nacional. Estas necesidades mutuas entre los dos gobiernos hacen, según se rumorea, que al parecer Macri no participe de manera personal, si bien manda todo su equipo. Pero en Cambiemos
no descartan que haya una participación del presidente, ya sea a través de una presencia en la ciudad o a través de algún spot, alguna filmación de apoyo explícito a Eduardo Giuni. Veremos qué pasa, dependerá también de la lectura de encuestas que haga el macrismo. Sí. ¿No? Si exponer o no al presidente, va a tener que ver con las chances reales que tenga Cambiemos de ganar la elección del 12 de junio. Así es. Bueno, habrá que ver la lectura también de la llegada de tantos ministros, ¿no? Así es. Vamos a tener aquí 2 mesas de candidatos a concejales, por un lado de Unidad Popular y del Imperio de la Gente, dos fuerzas que están peleando por convertirse en la tercera fuerza. Y llegar al Consejo, ¿no? Y llegar al Consejo, hacen falta unos 6.000 votos, 5.000 votos y algo. Y por otro lado vamos a tener a representantes de las 2 listas que compiten con más posibilidad por quedarse con el Palacio de Mójica. Unión por Córdoba vamos a tener a Diego Cid y Cambiemos vamos a tener a Manuel Betors, los dos también candidatos a concejales. Que no dejan de ser 2 caras nuevas en la política, ¿no? Son 2 caras Manuel nuevas. Betors, un joven que ha participado desde el principio en PRO. El PRO. Y Diego Cid, más vinculado a la actividad empresaria, a su pertenencia al CESIS como vicepresidente del sector comercio del centro empresario, ahora devenido en candidato a concejal de Unión por Córdoba. Sí, las 2 listas se juegan todo en la última semana. Va a ser una semana muy intensa en la que puede haber sorpresas y se puede definir, según dijo el propio gobernador. Claro. El No resultado cayó de la bien elección. eso, ¿eh? No cayó bien, el gobernador dijo hace unos días, la elección se define en los últimos 2 o 3 días, Claro, con lo cual está abierta. Claro, va en contra de cierto discurso que intentaba imponer Unión por Córdoba aquí a nivel local, de que la elección estaba holgada, por lo menos. Así es. Bueno, el gobernador tiene otra mirada. Si se define en los últimos 2 o 3 días, entonces estos 7 días de campaña que quedan se juegan el todo por el todo. Así es. Nos vamos a los auspicios y enseguida tenemos aquí el primer invitado. Auspician este programa Bio 4, impulsando la economía y el crecimiento regional. ASR, Alimentos Santa Rosa, expeller de alta calidad. Biofarma inauguró nueva sucursal en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, ruta A005, kilómetro 1. Para cualquier información puede comunicarse al teléfono 0358 4210 062 o vía email a riocuarto@biofarmaweb.com.ar. Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, una empresa al servicio de la gente. CESIS, Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios. Sociedad Rural de Río Cuarto, desde 1935 en defensa de la producción y el desarrollo. Diego Cid, exclusivo. Universidad Nacional de Río Cuarto, creer, crear, crecer. Municipalidad de La Cautiva, trabajando para crear posibilidades. Comuna de Chucul, tu lugar en la tranquilidad de un pueblo que crece. Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto. AGEC, Asociación Gremial Empleados de Comercio. Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Río Cuarto. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, en defensa de la educación y los educadores. Bioeléctrica, energía en origen. En Entre Líneas ya está con nosotros el titular de Cáritas Local, el padre Jorge Luis Basso. Padre, gracias por estar aquí en el programa. Bueno, un gusto estar con ustedes y compartir este momento tan importante. Bueno, padre, el lunes hay una conferencia de prensa, el lanzamiento, la puesta en marcha ya de una nueva colecta. Este año va a ser muy particular porque parece de mucha demanda, ¿no? No solo para el Estado, sino también la propia Iglesia ha hecho de esto una advertencia de que lo está sintiendo en las distintas parroquias de todo el país, ¿no? Sí, todos los años se hace la colecta anual de Cáritas. Este año va a ser el 11 y el 12 de junio. Va a coincidir el domingo con el día de las elecciones. Correcto. Pero igualmente la vamos a hacer y se hace en toda la Argentina. El lema que puso la Cáritas es: si das lo mejor de vos, el mundo será distinto, que es una frase que el Papa Francisco dijo en Cuba en el año 2013, y que tiene la intención de que cada uno tratemos de ayudar a que el otro esté un poquito mejor. La situación del país
bastante delicada, ¿cierto? Ha crecido el número de pobres, indudablemente, y también desde Cáritas vamos viendo nuevas pobrezas, ¿no? Que haciendo una mirada integral del hombre no solo abarca el trabajo, la comida, el vestido, sino también a veces la carencia afectiva, la soledad profunda en algunos niveles de la vida, ¿no? Sobre todo a veces la niñez y sobre todo la ancianidad, Claro. todo el tema de las adicciones, el trata de personas, ¿no? Que son como nuevas pobrezas que hay que abordarla entre todos. Cáritas está empezando a recibir este tipo de pedido de ayuda, de auxilio, cosa que no pasaba antes, ¿no? Nosotros estábamos más dedicados al tema por ahí del bolsón, de la Claro. ropa, de la ayuda en la salud, y ahora se ha ampliado, digamos, el Se ha hecho una espectro demanda de la, más compleja. claro, Ujú. de la pobreza, ¿no? Todas estas son cosas de pobreza que duelen al país tanto como el hambre y como el desempleo, ¿no? Lo que pasa es que por ahí son temas más específicos y pareciera que hay que abordarlo desde algún área específica. Sin embargo, la problemática, por ejemplo, de la ancianidad, de la tercera edad, es cada vez más dolorosa, cada vez más difícil, no solo porque a veces el servicio sanitario no cubre todas las expectativas, sino también porque la familia muchas veces ha abandonado un poco la temática y ha como relegado detrás del trabajo que tienen que hacer o de las obligaciones que cada uno tiene, ha dejado un poco la tercera edad, los adultos mayores, un poco arrinconados en la sociedad. Y esta también es una pobreza que duele, ¿no? ¿Y cómo tratan ese tipo de problemáticas que están recibiendo? ¿Tienen la ayuda del Estado? Porque son, como decía Gonzalo, mucho más complejas que la asistencia del bolsón, de la ropa. ¿Cómo afrontar Desde ese las tipo? parroquias lo que se hace es ir a visitar a los enfermos y a los ancianos en sus domicilios. Cada parroquia tiene su jurisdicción, digamos, ¿cierto? Nosotros en nuestra jurisdicción tenemos 11 lugares donde viven ancianos de forma común. Son todos privados, ¿cierto? Y creo que esta es una problemática que como municipio, como gobierno, va a haber que abordar en el futuro no muy lejano, ¿no? Nosotros como sacerdotes se lo hemos planteado también a Llamosa, a Juni, porque son problemáticas muy importantes, digamos, en la cuestión de la ciudad. Nosotros tenemos visitas cada 15 días, una vez al mes, depende de cada parroquia un poco, donde se les lleva la comunión, pero también se quedan a charlar, a leer cuentos. Desde las Cáritas estamos organizando también visitas así, digamos, para ir a acompañarlos simplemente, ¿no? Para jugar las cartas, para tomar unos mates, para estar un rato juntos, ¿no? Y cuando vos faltás un día, los ancianos, la gente grande te dice, hace mucho que no vienen, ¿viste? Y por ahí hace una semana, un poquito más, ¿no? Ujú. Ahí observan como una ruptura en el entramado social. Sí, sin lugar a dudas. Cuando el Papa dice que se ha descartado la niñez y se ha descartado la ancianidad, muestra estas dos cosas como muy fuertes en el mundo entero. Acá en Argentina se registra claramente, ¿no? Hay muchos chicos que están en situación de calle o están en situación, digamos, de vulnerabilidad porque la familia no se hace cargo. Hay miles de razones por las cuales no se hace cargo. Algunas son más entendibles, otras no tanto, ¿no? Pero los chicos están muy expuestos a una sociedad que también anda un poco a las locas, ¿no? Tontas de locas, y por ahí lleva puesto un montón de situaciones. Entonces, los merenderos, los espacios educativos así no formales, van a como ayudando un poco a los espacios educativos formales, pero nos damos cuenta que todavía existe un montón de niños que están fuera del sistema formal y también de lo informal, porque a veces no hay cómo convocarlo, cómo llegar a ellos, ¿no? Entonces, estas formas de pobreza, digamos, duelen mucho al país también. De lo otro, escuchamos todos los días economistas, escuchamos todos los días de propuestas políticas, distintas formas de querer abordar la temática. Cáritas lo hace desde un servicio pastoral, ¿cierto? De un servicio de la caridad. Nosotros no tenemos la obligación de hacernos cargo
de todos los pobres del mundo, ¿cierto? Pero sí, desde la caridad tratamos de hacer nuestro aporte para que la sociedad tome conciencia también de una mayor solidaridad. Por eso cuando la Iglesia habla del bien común, y ya aquí entrando un poquito en el ámbito de lo social, cuando la Iglesia habla del bien común, es una búsqueda que el Estado tendría que estar tutelando permanentemente, ¿no? Que no solo estén bien algunos espacios, algunos sectores, sino que el bienestar de todos ayude y empuje al bien común de la sociedad en su conjunto. Y lo que vamos viendo es que por ahí hay sectores que están muy bien y hay un sector muy fuerte de la sociedad que está muy mal. Entonces, porque no accede no solo a veces a la escuela, sino que no accede a la salud, no accede Claro. a la integración social, no accede, digamos, a vivir en común con el resto de la sociedad. Un informe de la Universidad Católica Argentina planteó que en poco tiempo el país agregó 1.400.000 pobres, ¿no? Sumó 1.400.000 pobres. ¿Ven una situación aquí en Río Cuarto, una zona tan rica, tan límite en cuanto a lo social y a la generación de nuevos pobres? Y en Río Cuarto, viste, hay mucha plata en pocos y hay mucha carencia en vastos sectores de la comunidad, ¿no? Hay barrios que están muy empobrecidos, están muy vulnerables. Uno va conociendo gente todos los días que te pide trabajo, que a veces te piden alimento, que a veces te piden por la salud, que a veces te piden por un acompañamiento más humano, pero uno va viendo que el deterioro es creciente. Y en esto a mí me gustaría tomar distancia de lo que sería responsabilizar un gobierno u otro, pero uno lo va viendo desde el servicio pastoral de la iglesia, que se incrementa la cantidad de gente que va quedando como un poco fuera del sistema, ¿no? ¿Hay una brecha que se va abriendo Y entre esos pocos con mucho y los muchos con poco? Y se va notando mucho, sí. Digo, charlando con alguna gente, vos te das cuenta que manejan una suma enorme de dinero, que muchas familias de Río Cuarto ni la ven de cerca, ¿cierto? Y no estamos hablando de grandes empresarios, estamos hablando de empresarios intermedios, estamos hablando de gente más bien en buena posición, pero que vos te das cuenta que ya marca una diferencia con el resto. Entonces me parece que tenemos que trabajar por el bien común. Este sería, me parece, un poco el trabajo desde los medios de comunicación, desde la política, desde la iglesia, desde la industria, desde los sindicatos, ¿no? O sea, porque me parece que Argentina está como tironeando cada uno para su lado, ¿no? Y si cada uno tironea para su lado, pues es posible que se beneficie un sector de la comunidad, pero a costa de otros sectores. A veces uno piensa en el transporte público, ¿cierto? A veces uno piensa en la cuestión sanitaria, uno piensa también en la atención de los organismos públicos. A veces es muy doloroso ver los ancianos estando en una cola una cuadra de cola para cobrar su pésima jubilación, al frío, al agua, expuesto al sol. Bueno, y todo esto también son las pobrezas, digamos, que por ahí no se registran como chirridos del estómago, pero son chirridos del alma, ¿cierto? O sea, son gritos del alma, ¿no? Que dices, che, a ver si podemos vivir un poco mejor, ¿no? ¿Cree que hay compromiso o interés de los pocos con mucho en acortar la brecha? A mí me parece que hay, digamos, como mucho entusiasmo por crecer económicamente, por crecer profesionalmente, Individualmente. por acumular, claro. Por eso el individualismo, digamos, que tanto se promueve desde algunos sectores, termina siendo una enfermedad también social, porque cuando uno se preocupa solo de sí mismo, ¿cierto? Y se olvida del resto, y uno va adelante y los otros van atrás. Y esto me parece que tener un país tan hermoso, tan grande, con tantas posibilidades, es como que el clamor del cielo es mucho más grande. Porque si uno se encuentra en un país donde no tiene recursos, uno podría decir, bueno, hay que pedalearla como uno puede. Pero en un país con tantos recursos como el que tiene el nuestro, en tan pocas manos, y hace que muchos estemos caminando, digamos así, como muy atrás, ¿no? Y eso me parece que hay que solucionarlo si se quiere vivir en una paz social. Porque
todo el tema, por ejemplo, de la inseguridad ya está afectando a todas las clases sociales. Todo el tema de las adicciones está atravesando todas las clases sociales. El tema del suicidio, que muchas veces no se habla, es como una evasión del mundo, del dolor, del sufrimiento, de no poder encarar cosas, ¿no? Hay muchas cuestiones que se van como tratando de reducir al ámbito de lo individual o a lo mucho del núcleo familiar pequeño, como para no mirarlo como problema social, ¿no? Y esto me parece que contrarresta el crecimiento de la sociedad. Porque si nosotros reducimos todos los problemas, que cada uno los resuelva individualmente, y no podemos pensar un país vivido en común. Entonces la propaganda de vivir un país en común tiene que ser la sumatoria de todas las personas a este país, ¿no? Y no que cuando hay problemas se los deje como arrinconados en el sufrimiento individual o en el sufrimiento familiar. Digo esto, por ejemplo, por el tema de los suicidios, por ejemplo, claro, ¿no? Por decir una cosa. Sí. O el tema de cómo arreglarse con el anciano, o el tema de cómo arreglarse frente a una enfermedad costosísima. Hoy los servicios sanitarios privados no están al alcance ni siquiera a veces de las personas que tienen una posición... Sí, un trabajo fijo, ¿no? Un trabajo fijo. Hoy, digamos, hay como mucha sensación de abandono en mucha gente, ¿no? Padre Basso, muchísimas gracias por haber venido. Le recordamos a la gente 11 y 12 de junio, la colecta anual de Cáritas. 11 y 12 de junio, le agradecemos a todas las personas que siempre nos acompañan. El año pasado la colecta superó los 600.000 pesos. El tercio de esa plata queda aquí en la diócesis. Y si me da 30 segundos te digo, estamos terminando de construir 143 viviendas con ayuda del gobierno nacional. Empezó en el gobierno anterior y lo estamos terminando ahora con el gobierno actual. En junio vamos a inaugurar unas 15 viviendas en Baigorria. Ya hemos inaugurado en diciembre 30 en Dehesa y 30 en La Cautiva. Y bueno, y nos falta inaugurar otras hasta llegar a 143 en Levalle y en Corral de Bustos. Eso Cáritas lo administra y con el sistema de autoconstrucción acompañamos a la familia para que logren su propio techo. La gente se siente muy feliz cuando puede tener su propio techo, ¿no? Claro. Su propia tierra. Y lo que aspira por ahí también es tener su propio trabajo. Padre, muchísimas gracias. Gracias, padre. Que Dios los bendiga a ustedes. Gracias. Nos vamos a una pausa y enseguida hablamos de las elecciones municipales.